El dron vuela rasante sobre el asfalto renovado del puente de la calle Ciudad de la Paz en Belgrano, que estuvo cerrado durante 26 meses. Desde arriba se puede ver la obra terminada que también une los barrios de Palermo y Colegiales. El puente se habilitó el fin de semana. Tiene una pasarela peatonal sobre las vías del tren Mitre. Había sido clausurado el 17 de enero de 2023 por fallas estructurales. Los trabajos van a seguir en una segunda etapa que incluye la construcción de un nuevo soporte que va a permitir la circulación de vehículos más pesados. Se suma así a los casi 20 puentes de la ciudad. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. El último recurso, Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir el fallo que la condenó en la causa vialidad. La presentación se funda en que, según la expresidenta, se ha lesionado su garantía constitucional y que los jueces que la condenaron no fueron independientes e imparciales. Si la Corte rechaza su pedido, deberá cumplir la pena, pero al tener más de 70 años podrá pedir la prisión domiciliaria. Abril llega con aumentos. El transporte público en el conurbano bonaerense ya tiene suba confirmada. También va a haber incrementos en los alquileres, prepagas, combustibles, servicios de telefonía, cable y agua. Las expensas, además, también van a sufrir aumentos por la suba en el sueldo de los encargados, aunque el porcentaje lo va a definir cada consorcio. El gobierno define un esquema de tarifas y podrían aumentar la luz y el gas. Nombres confirmados. La Ciudad de Buenos Aires ya conoce la cabeza de listas y los integrantes de cada uno de los partidos para las elecciones del 18 de mayo. Casi no hubo sorpresas, pero sigue la polémica por la inclusión de un candidato homónimo, de Leandro Santoro, que podría pedir la impugnación. El PRO confirmó a Los Penato con Laura Alonso y Hernán Lombardi como compañeros. La sorpresa de último momento fue la inclusión de Ricardo Caruso Lombardi en el espacio de Oscar Sago. Y a más de 20 años de la finalización de Rebelde Way, los chicos de R-Way, la banda de música de la serie de Cris Morena, se juntaron, estuvieron en Chile dando su primer concierto. Las grandes novedades, la ausencia de Luisana Lopilato y la vuelta de Camila Bordonaba a los escenarios. Sin fútbol y sin ideas, Boca volvió a jugar mal y perdió 2-0 contra Newell's en Rosario. El Ceneice fue ampliamente superado en el primer tiempo y en el segundo intentó llegar al empate sin una idea clara. Cavani erró un penal que pudo haber sido la remontada y Ander Herrera se fue lesionado a los pocos minutos de ingresar. Gago dijo que el partido fue malo y que no hay que buscar más explicaciones. Último recurso judicial de Cristina Kirchner para evitar la cárcel en la causa vialidad. Sí, la expresidenta presentó un recurso de queja ante la Corte, esto para pedir que se anule la condena a 6 años de prisión. Por ese caso, recordemos, Cristina Fernández de Kirchner también está inhabilitada de por vida para volver a ocupar cargos públicos. Eso es lo que se plantea y lo hace respecto de quién es la presidenta. En su presentación, la presidenta del PJ cuestionó el proceso judicial que terminó en la condena. Repasemos algunos de los argumentos que expresó Cristina Fernández de Kirchner, el escrito que fue presentado ante la Corte. Entre otras cosas dijo, durante todas las instancias del proceso se vulneró la garantía de ser juzgados por jueces independientes e imparciales y el deber de objetividad que rige la acusación del Ministerio Público Fiscal. La expresidenta también dijo que se vulneró el principio acusatorio, toda vez que los jueces del TOF número 2 incorporaron a su sentencia supuestos argumentos y pruebas de cargo nunca planteados por la Fiscalía. Además, la expresidenta denunció que se violó gravemente el principio de congruencia, toda vez que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por una conducta por la cual no fue indagada, ni procesada, ni requerida su elevación a juicio.
También afirmó que se violó el principio de culpabilidad, reprochándose a nuestra asistida presuntas irregularidades que le resultaban absolutamente ajenas. Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió directivas a fin de beneficiar a ningún contratista del Estado o para que se cometieran irregularidades. Porque no es que la mandó porque se le ocurrió, porque vio luz y entró. Se le había pedido la justicia federal al señor Periotti porque lo había... Y los argumentos de Cristina Fernández no fueron solamente jurídicos, de hecho, también fue una dura acusación política contra los integrantes del tribunal que la juzgó. De hecho, hizo la presentación en la sede del PJ. Sí, justamente desde la sede del Partido Justicialista está trabajando Alan Zurita, que tiene más información. Alan, te escuchamos. Brenda, Damián, muy buena mañana, muy buen mediodía. Una conferencia de prensa que duró aproximadamente 40 minutos en donde Carlos Veraldi, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, hizo una extensa explicación acerca de lo que se presentó y también qué es lo que consideran que es irregular en esta causa vialidad, en donde recordamos ya Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión. Lo que falta es un fallo firme, una sentencia firme que tiene que venir del lado de la Corte Suprema de Justicia y también, por supuesto, el temor de que se le pueda todavía endilgar la acusación de probable asociación ilícita, cuestión que estiraría aún más la condena contra la ex vicepresidenta. Pero, ¿qué dijo, entre otras cosas, Carlos Veraldi? Bueno, de lo que se manifestaba era acerca de una falta de fundamentación jurídica al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que asegura es que en este juicio el juez iba directamente con una cuestión acusatoria en contra de la acusada, que en este caso es Cristina Fernández de Kirchner. Otra de las apelaciones por parte del equipo de defensa de Cristina tiene que ver con Manuel García Mansilla, a quien no consideran idóneo y quien no respondería a los cánones internacionales acerca de un cargo como puede ser el de alto tribunal o miembro del alto tribunal y que pueda expedirse sobre esta causa. De ello y otras cosas también habló Carlos Veraldi en esta extensa conferencia de prensa que, insistimos, duró aproximadamente 40 minutos en el marco de esta causa vialidad y que todavía hay varios capítulos por delante. Respecto de una pregunta puntual que le hizo la prensa acerca de si tenía miedo Cristina Fernández de Kirchner de ir presa, el juez, mejor dicho, el abogado, lo dejó en claro. Dijo que no, que solamente lo que hay son cuestiones puntuales acerca de la fundamentación jurídica que, desde su criterio, no existe para poder acusar a la ex vicepresidenta en esta causa vialidad y que esperan que no se dé lugar, por supuesto, también a la asociación ilícita que la Fiscalía pide que también Cristina sea acusada. Bien, Alan, clarísimo, gracias. Y como recién decía Alan, la estrategia de la expresidenta no se limitó a cuestionar la actuación de la justicia en la causa de vialidad, también apuntó contra el juez de la Corte, Manuel García Mansilla. Cristina Kirchner recusó al juez que fue designado en comisión por Javier Milei. Según expresó la expresidenta, a través de su abogado, ese nombramiento viola la Constitución Nacional y de hecho está previsto que el próximo jueves, a partir de las 14, tanto García Mansilla como Lijo deberán someterse a la votación del Senado, donde recordemos que el kirchnerismo tiene mayoría, aunque a esta hora, más allá de que el gobierno no está obteniendo la cantidad de votos necesarios para aprobar los pliegos, no se sabe si la oposición reunirá la cantidad suficiente de senadores para reunir quórum y habilitar la sesión donde se tratarán estos dos pliegos. Y la persona que me ofreció el señor... Cambiamos de tema porque después de las declaraciones del ministro de Economía sobre la negociación con el FMI, hoy a la mañana había expectativa por la apertura de los mercados. Y esta mañana, después de las declaraciones del ministro Caputo, en el sentido de que una disparada sería imposible, el dólar comenzó una nueva jornada con leves alzas en sus diferentes variantes. Y ayer a la noche, en una entrevista, Caputo confirmó que el gobierno espera un acuerdo por 20.000 millones de dólares y habló de la tensión cambiaria. Dijo que no hay posibilidad de un cimbronazo con el dólar, más allá de que haya muchos en la oposición esperando una corrida cambiaria. Acá no hay posibilidad de cimbronazo. Eso que le quieren hacer creer a la gente, eso no va a pasar. Entonces vos fíjate que hoy hay muchos militando corrida porque el dólar vale 1.300. Militando corrida. Sí, claro, que es un 15% arriba de cuando nosotros llegamos y lo veían en 2.000, 3.000, 4.000, 8.000. O sea, corrida es lo que le pasó al gobierno anterior, que arrancó con un dólar
de 60, con una herencia que al lado de lo que nosotros recibimos era Disneylandia, y ¿sabes qué? En apenas 10 meses se le había ido de 60 a 180, ¿sí? O sea, había subido 200%, acá subió 15% en 10 meses. A ver, usted lo que me quiere decir es que el dólar en la Argentina no se va a disparar y no va a haber una devaluación brusca y desordenada. De ninguna manera. La continuidad, si nosotros hubiéramos seguido por nuestra cuenta, hubiera sido como hasta ahora, ir recomprando reservas para capitalizar al Banco Central gradualmente. Siendo al fondo, la diferencia está en que ahora... Lo hace más rápido. Claro, en que lo hacemos más rápido. Ahora no es deuda nueva. Estamos reemplazando lo que hizo el kirchnerismo allá por el 2011, 12, 13, 14, que emitía letras intransferibles, ¿sí? para sacarle los dólares al Banco Central. Federico Sturzenegger se sumará al FMI como asesor. Así lo confirmó la titular del organismo, Kristalina Georgieva, quien explicó que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Argentina se va a incorporar al Consejo Asesor de Emprendimiento y Crecimiento del Fondo. Siempre es un placer encontrarlo. Y el INDEC va a publicar hoy la tasa de pobreza del segundo semestre de 2024. Son proyecciones privadas que marcan una mejora a partir de la recuperación económica. En los últimos 6 meses de 2023, la pobreza en el país era de 41,7% y en la primera mitad de 2024 saltó al 52,9%, lo que afectaba a casi 25 millones de personas. Por su parte, el nivel de indigencia había alcanzado el 18,1% e impactaba en 8,5 millones de personas hasta junio del año pasado. Esto se dio en el marco de la devaluación de diciembre del año anterior, concretada días después de la asunción de Javier Milei. Para el segundo semestre del año pasado, los expertos creen que el indicador oscilará entre el 36 y el 39%, ya que la desaceleración en la inflación junto con la recuperación económica de los salarios y el aumento de la cobertura de los planes sociales por parte del gobierno habría hecho que las tasas de pobreza e indigencia disminuyeran. Es cierto que hay un cambio sustantivo importante, que es que ahora tenemos estabilidad de precios o por lo menos estabilidad macroeconómica y un nivel de inflación mucho más bajo. Pero los niveles de ingresos de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados siguen por debajo de los que teníamos en octubre o noviembre del año 2023. Y el nivel de empleo ha mejorado un poquito el empleo, tenemos una tasa de empleo un poquito mayor, pero los empleos que tenemos son más precarios, trabajos de subsistencia, trabajos informales. Es decir, un conjunto de datos que mostrarían que no hubo cambios sustantivos ni significativos cuando comparamos el último periodo previo al inicio de Milei con el actual, un año después, con la actual situación con que Milei maneja o tiene hoy la economía y la situación social. Teniendo ya estabilizada la situación, la inflación ya en un 2%, los beneficios que está dando la caída de la inflación ya no se están experimentando en este momento, por lo cual la pobreza tiende a estabilizarse y también la pobreza extrema. En esos valores que te mencioné, alrededor de 37, 38, 39%, 9, 10% de indigencia. Las tasas de pobreza e indigencia en la ciudad de Buenos Aires tuvieron una caída en el último trimestre de 2024 respecto del mismo periodo de 2023, esto según informó el Instituto de Estadística y Censos de la ciudad, en base a datos de la encuesta trimestral de ocupación e ingresos. El número de pobres retrocedió de 928.000 personas a fines del 2023 a 746.000, esto a fines del año pasado. Y la tasa de indigencia retrocedió de 12,2 a 6,5%. El estudio excluye población residente en hogares colectivos, turistas y personas sin residencia fija.
Este es el momento del lanzamiento del primer cohete espacial de una compañía privada europea, desde Noruega, que se estrelló después de 30 segundos. A pesar de eso, la empresa encargada del proyecto afirmó que cumplió con sus expectativas al recopilar datos clave. El lanzamiento, inicialmente retrasado por condiciones climáticas, marcó el primer intento de colocar un satélite en órbita desde suelo europeo. La Agencia Espacial de esa región respaldó los esfuerzos de innovación aeroespacial. Y siguen las tareas de búsqueda de desaparecidos y rescate de víctimas en Myanmar. El terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Richter en Myanmar ya dejó más de 1.700 muertos, unos 3.400 heridos y al menos 300 desaparecidos. Por esta razón, las autoridades de ese país declararon 7 días de luto. En este contexto, la Cruz Roja Internacional solicitó 115 millones de dólares en ayuda humanitaria ante la crisis. La comunidad internacional está evaluando la respuesta ante las necesidades de la población afectada. Y siguen apareciendo más imágenes como esta del momento del terremoto que afectó a varias regiones del sudeste asiático. Aquí estamos viendo las cámaras de seguridad que captaron el instante en el que enfermeras protegían a recién nacidos en un hospital de China. Una de ellas se arrodilló para salvar a un bebé mientras las otras sostenía las cunas. Tanto las enfermeras como los bebés resultaron ilesos. La escena se viralizó como un acto heroico en medio del desastre que, como les contamos, dejó a miles de muertos y heridos. Y nos vamos a Medio Oriente, donde 8 médicos palestinos y 6 rescatistas murieron en Gaza después de un ataque israelí al sur de la franja. Según informó la Cruz Roja Palestina, este ataque habría ocurrido la semana pasada. Los cuerpos fueron encontrados recientemente. En total, 5 ambulancias, un camión de bomberos y un vehículo de la ONU fueron alcanzados por el ataque mientras ayudaban a los heridos. Israel justificó este ataque afirmando que se trató de un operativo de Hamás en el que se encontraban 8 terroristas en vehículos sospechosos. La Cruz Roja denunció la violación de leyes humanitarias y reportó además un médico desaparecido. ¿Hablamos de R-Way? Hablamos de R-Way porque volvieron a reunirse con su público, Nieves. Sí, así es. A 22 años de la finalización de Rebelde Way, la serie realizada por Cris Morena, la banda integrada por sus protagonistas se juntó. Estuvieron Felipe Colombo, Benjamín Rojas y la gran novedad Camila Bordonava, que hacía 20 años se había retirado de los medios. Decía que ya no era bueno para ella estar tan expuesta. Decidió irse al sur, trabajar en el arte, pero sin la exposición que había tenido antes. Bueno, ahora regresó a los escenarios, lo hicieron en Chile, la primera de todas las funciones que van a dar. El sábado van a estar en Montevideo. Como te decía, la gran novedad fue Camila Bordonava, pero también apareció por ahí el personaje de Mia Colucci, Luisana Salazar. Mira. Por acompañar a mis amigos por tantos años de espera. Quiero cerrar este mensaje y esta noche con esta frase: que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague. A ver si les mando. Apaguen las luces, por favor. Saquen su teléfono, vamos. Prendan las linternas. Wait. Ahí la estábamos viendo a Luisana Lopilato saludando a todo su público. Ella no pudo estar por cuestiones de agenda. Ya le viene pasando en varias oportunidades. Cuando regresó Casados con Hijos, algunas apariciones también las hizo a través de un video. No se descarta que en alguna oportunidad vuelva a estar. Pero como te decía, otra de las grandes novedades fue el regreso de Camila Bordonava a los escenarios, que se emocionó al hablar con su público.
dijo que estaba muy contenta y que era por ellos que estaba ahí en ese escenario. R-Way, la banda de Rebelde Way, va a estar, como te decía, en Montevideo, en Ecuador, van a estar en España, en Grecia, todo esto hasta julio. Todavía no hay novedades si van a venir o no a la Argentina, esperemos que sí. Bueno, vamos a esperar un poquito. Mientras podemos escuchar un poquito más de R-Way. ¿Podemos cantar los gritos como esos que se escuchaban en el video, no. No. Nos vamos en silencio escuchando R-Way, ya volvemos. 16 listas de candidatos se inscribieron para presentarse a las elecciones del 18 de mayo en la ciudad. Y con los nombres confirmados también se confirmó un escenario de mucha dispersión que va a estar profundizado además por la ausencia de las PASO. Más allá de resolver las internas, las primarias cumplen la función de filtro que deja fuera a las agrupaciones menos representativas. Y hoy vence el plazo para que el Tribunal Electoral de la ciudad oficialice a los candidatos para las 30 bancas que hay en disputa. Al menos 5 de las listas corresponden a los ex socios de Juntos por el Cambio. El peronismo es el espacio que logró mantener bajo el mismo sello a la mayor cantidad de aliados, aunque no consiguió la unidad total, y habrá 3 listas que buscarán el voto justicialista, y también la izquierda tendrá 3 ofertas distintas. El oficialismo a nivel nacional también va a enfrentar un escenario de fractura con 3 espacios que se presentan como libertarios. El jefe del PRO, Mauricio Macri, culpó al entorno del presidente Milei por este escenario de dispersión del voto y por la falta de un acuerdo con la Libertad Avanza en la ciudad. Yo no creo que el presidente sea un mentiroso. Él me decía sí, me parece fantástico, lo anotaba y nada de eso sucedió. Y de un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra un proyecto de país, porque es para nadie es entendible que en el diario todo el día se lea, en Radio Mite todo el día se comente, que Karina Milei, su obsesión es ir por el PRO. Una de las sorpresas del cierre de lista fue la aparición de una segunda lista encabezada por un Leandro Santoro, que no es el diputado nacional Leandro Santoro y candidato del peronismo porteño. El otro Leandro Santoro es hermano del legislador Yamil Santoro, que va a ir en tercer lugar de la lista de Unión Porteña Libertaria, que además lleva un logotipo muy parecido al de Unión por la Patria, que es la fuerza kirchnerista que se presentó en 2023. El Santoro peronista habló de estafa y denunció que Yamil busca aprovechar la confusión para obtener votos. El legislador libertario defendió la postulación de su hermano. La lista que nosotros presentamos ante la justicia efectivamente lleva a mi hermano, Leandro Santoro, no el que es radical ahora kirchnerista. No hay ninguna vocación de ir hacia la confusión de votos. Sí, no te voy a negar, como una cuestión, somos todos grandes y gente razonable, que sabíamos que esto iba a generar un volumen conversacional interesante, que iba a permitir poner arriba de la mesa las propuestas de esta lista que, a diferencia, me animaría a decir, de las 4 con más potencia que corren en esta elección, no contamos con el aparato del Estado detrás nuestro, ni con guita proveniente de fondos públicos, sino que dependemos exclusivamente de nuestra creatividad para poder llevar arriba de la mesa las propuestas de nuestra lista. El 18 de mayo los vecinos de la ciudad vamos a ir a las urnas para elegir 30 legisladores, pero un sector de la ciudad va a tener además otra tarea en el cuarto oscuro. Los vecinos de la Comuna 5 van a poder responder a una consulta popular para ponerle nombre al barrio. Por una propuesta de la Junta Comunal van a tener que responder por sí o por no si están de acuerdo con que la comuna número 5 se denomine Almagro Boedo. Si gana la mayoría se va a convertir en la primera comuna con nombre propio. Repasemos entonces las 16 listas de candidatos que se inscribieron el sábado en la ciudad de Buenos Aires para competir en las próximas elecciones. Como recién escuchábamos a Yamil Santoro, esta postulación generó una conversación, ¿cómo era? Un volumen conversacional muy grande, y de hecho Leandro Santoro por Unión Porteña Libertaria fue una de las sorpresas, y como decíamos, este loguito que se parece mucho al de Unión por
por la Patria, que fue el logo que utilizó y el nombre de Unión por la Patria de hace 2 años, y además estas rayitas que se parecen mucho o son las mismas que usaba Juntos por el Cambio, la creatividad, como decía Santoro, medidas para tratar de buscar capturar el voto con un homónimo en esta lista donde él va a ir como tercer candidato. Yamil Santoro, un desprendimiento libertario. Pasamos entonces a repasar las otras 15 listas. El otro Leandro Santoro, el primero que se había presentado, de Es Ahora Buenos Aires, que logró un amplio acuerdo de sectores del Partido Justicialista con sus aliados del Frente para la Victoria y casi todos los movimientos sociales de la ciudad de Buenos Aires, algunos partidos de izquierda, no todos, pero el diputado nacional va a encabezar entonces la lista de Es Ahora Buenos Aires. Otros sectores del PJ que no pudo contener Santoro es Seamos Libres, encabezado por Juan Manuel Abal Medina. Este espacio se quejó de que detrás de la figura de Santoro se estaba ocultando al PJ, disimulando el peronismo, y Abal Medina dijo: no, seamos peronistas, vamos a mostrarnos como somos, y van con lista aparte. Hoy candidatos. Otra lista también que va a buscar el voto justicialista es la de Principios y Valores, el espacio del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, que lleva a Alejandro Kim, comerciante del barrio de Flores, como candidato a primer diputado por este espacio, que también buscan desde un sector muy distinto, un sector del peronismo más de derecha, un sector que habla más de patria y familia, como de hecho uno puede escucharlos, también va a tratar de capturar al voto justicialista en la ciudad de Buenos Aires. Una candidatura que se confirmó fue la de Silvia Lospenato, lo hablamos el viernes temprano, que va a estar acompañada por el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad, Hernán Lombardi, y también por Laura Alonso, la vocera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los tres que encabezan la lista de Buenos Aires Primero, la alianza que tiene como principal accionista al PRO, que lidera Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, hablamos de la dispersión del voto justicialista, hablemos de la dispersión de lo que fueron los aliados de Juntos por el Cambio. Uno de ellos, por supuesto, el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que era una alianza con el espacio de Graciela Ocaña, Confianza Pública, formaron Volvamos Buenos Aires, y de hecho el jefe de gobierno va a estar acompañado en su boleta por la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri, cuyo mandato finaliza el próximo 10 de diciembre, y también por Emanuel Ferrario, legislador de la ciudad de Buenos Aires, que hoy forma parte del bloque Vamos Juntos, donde están el PRO y la coalición cívica. Él va a buscar quedarse en la legislatura, pero por este espacio. Volvamos Buenos Aires, que lidera Horacio Rodríguez Larreta. Otro desprendimiento de Juntos por el Cambio, Evolución, que lidera el radicalismo y donde también forman parte el espacio GEN de Margarita Stolbizer y también el Partido Socialista, que tiene que renovar una banca. En total, este espacio que va a liderar Lucille Levy, dirigente estudiantil, que la vimos en las marchas del año pasado por el presupuesto universitario, una dirigente que era presidente de la FUBA y que va a encabezar la lista con otros dirigentes también universitarios liderados por la Unión Cívica Radical. Otro desprendimiento de Juntos por el Cambio, la coalición cívica ARI, que decidió ir en soledad como partido político, liderando la boleta Paula Oliveto, que fue legisladora de la ciudad, hoy es diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, y que va a estar acompañada en la lista por Fernando Sánchez, exdiputado, ex legislador de la ciudad y que también fue funcionario de la jefatura de gabinete en la época de Mauricio Macri en la presidencia. Y después hay otro sector más, que también avancemos en la siguiente placa, que en un momento también formó parte en la ciudad de Buenos Aires de ese mismo armado, Marcelo Peretta, con su Movimiento Plural, un sindicalista del sector farmacéutico, que de hecho con una propuesta de medicamentos gratis salió a la cancha también como con su propio partido en la ciudad de Buenos Aires. Está acá la dispersión de ese sector. Ahora la dispersión del voto libertario. El gobierno nacional apuesta fuerte con la figura de Manuel Adorni, el vocero de la Casa Rosada, que va a encabezar una lista en la que también están los diputados que responden a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pero no en muy buenas ubicaciones, sino delante del 5º y 6º lugar, lo que dejó claramente en evidencia que la que tiene el peso político en el armado electoral en la ciudad es
es Karina Milei, la hermana del presidente. Decíamos, también hay otras boletas libertarias en la ciudad de Buenos Aires. Ramiro Marra, que fue la figura de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires desde que Milei se presentó por primera vez como candidato a diputado nacional. En ese momento, hace 4 años, Marra ingresó como legislador por La Libertad Avanza, pero recordemos, el año pasado fue expulsado por Karina Milei de ese partido, tiene una bancada aparte y va a buscar ser otra vez legislador por la UCD. Él dijo, no nos olvidemos, el primer partido liberal desde el regreso de la democracia. Y este espacio también va a tener otro desprendimiento con el MID. El MID era uno de los partidos que formó parte de la Alianza, la Libertad Avanza, hace 2 años y también hace 4. Intentó un acuerdo con el PRO. De hecho, se había anunciado un acuerdo con Oscar Sago, no funcionó y terminó presentando una lista en soledad con el director técnico y también ahora colega periodista deportivo, Ricardo Caruso Lombardi, encabezando la lista. Vayamos a la izquierda. A la izquierda también tiene su propia dispersión. La mayor cantidad de partidos siguen nucleados en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, que lleva como primera diputada, como primera candidata a la diputada nacional del PO, Vanina Biasi. Frente que está integrado por el PO, Izquierda Socialista, el MST y el PTS, pero hay partidos de izquierda que quedaron fuera de este acuerdo político y que también presentaron sus alianzas. Uno de ellos es Confluencia, donde hay un sector que venía de un sector kirchnerista y también otros partidos de izquierda, como el Partido Comunista, que está dentro de este espacio, pero también Unidad Popular, el sector que lidera el economista Claudio Lozano, que tuvo sus momentos de alianzas a veces con el gobierno kirchnerista y otras de mayor distancia. Otro partido que no ingresó dentro de la alianza de izquierda es el Nuevo Más, que lleva como candidato a legislador, primer candidato a legislador, a Federico Winocur. Esta es la lista número 15. Y vamos a ir a la última lista, a la 16, que es del espacio del Frente Patriota Nacional, la derecha nacionalista, que lleva como primer candidato a César Biondini, hijo del fundador de este partido. 16 boletas se presentaron el sábado. Hay que esperar a cuando se oficialicen por estas horas, que el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires oficialice, a ver si las 16 quedan, pero ya tenemos un escenario de enorme dispersión para las próximas elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que estar en campaña la saca del eje y dejó en duda su posible candidatura. La funcionaria dijo que nadie le habló de candidaturas para las elecciones porteñas de mayo, pero también relativizó la posibilidad de ser candidata en las nacionales de octubre, ya que sus múltiples obligaciones como ministra de Seguridad la mantienen muy ocupada, por lo que tener que hacer campaña la sacaría de eje. ¿Va a ser candidata Patricia Bullrich? No creo que sea candidata. En octubre, digo, ¿no? Porque además, contemos que en octubre se vota la elección a senadores, hay 3 senadores por la ciudad de Buenos Aires, y diputados nacionales. Esa es la otra discusión que nosotros no queremos tener. Imagínese usted, yo mañana me voy a Tucumán a inaugurar una escuela de gendarmería. La semana pasada estuve en Córdoba en un curso con 300 agentes que están aprendiendo, que tienen el título de brevet de lucha contra el narcotráfico, Policía de Entre Ríos, de Santa Fe, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Policía de Córdoba. Estamos trabajando con todo para hacer, digamos, un país más seguro y más tranquilo y con orden público. Entonces, tener que estar discutiendo si voy a ser o no voy a ser candidata, a mí me saca de eje, de verdad, me saca del eje. Y yo quiero estar en el eje de lo más importante. El presidente Milei va a encabezar este miércoles el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Islas Malvinas en el cenotafio de la Plaza San Martín en la ciudad de Buenos Aires. Lo van a acompañar funcionarios de su gobierno y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Sin embargo, la vicepresidenta, hablamos de Victoria Villarruel, fue invitada a la conmemoración y planea hacer un acto propio con 72 veteranos en el Senado el 4 de abril. Donald Trump dijo que habla en serio sobre postularse para un tercer mandato para la presidencia de los Estados Unidos, a pesar de que la Constitución pone como límite 2 periodos.
Esto ocurrió durante una entrevista en la que especuló con estrategias legales como la renuncia de su vicepresidente para mantenerse en el poder. Si bien, por un lado, su declaración generó preocupación entre analistas políticos que aseguran que reformar la Constitución requiere mayorías que su partido por ahora no tiene. A pesar de esto, Trump, de 78 años, insistió en que muchos la apoyan y afirmó que de cualquier manera es muy temprano para planear durante su administración actual. Marine Le Pen, líder de extrema derecha de Francia, fue hallada culpable de malversar fondos europeos y no va a poder postularse a cargos públicos por 5 años y quedó fuera de las elecciones de 2027. La diputada de Agrupación Nacional fue condenada a 4 años de prisión y dejó la sala durante la lectura del veredicto. Ella y 24 miembros de su partido habrían desviado 4,5 millones de euros entre el 2004 y el 2016 en empleos falsos. Los analistas estimaron que esta sentencia supone un golpe para la extrema derecha francesa, que ahora va a tener que buscar un nuevo candidato. Le Pen calificó el fallo como una persecución política, mientras que sus opositores celebraron la decisión como un avance contra la corrupción. El Papa Francisco, después de más de 5 semanas internado por una neumonía, envió un mensaje en el que instó a los católicos a vivir la Cuaresma como un tiempo de curación. En su 7º Angelus sin presencia pública, el sumo pontífice de 88 años recordó que la enfermedad es una experiencia común y pidió orar por los conflictos en Ucrania, Medio Oriente y África. Y en este contexto, el Vaticano informó que su estado sigue mejorando. Llega un nuevo musical a la calle Corrientes. Y parece que es el año de los musicales porque ya se anunciaron varios estrenos muy importantes, Nieves. Sí, así es. Bueno, te cuento, la semana que viene estrena Sandro el musical, se viene La Sirenita, Pretty Woman, Rocky, Mamma Mía continúa, pero ahora es el turno de Rafaela porque se confirmó que la cantante italiana va a tener su propio musical en calle Corrientes. Ahí salieron las noticias de las audiciones, esto lo anunció Miguel Pardo, productor también de Mamma Mía, de Pretty Woman. Y Ricky Pascus, quien va a dirigir esta obra. Y ahora, noticia de último momento, se sabe quién va a interpretar a Rafaela Carrà. Va a ser nada más ni nada menos que Fátima Flores, quien se tenga que poner en la piel de la italiana. Mira, ahí estamos viendo imágenes de Fátima. Bueno, justo en esa foto además están idénticas, salvo por el corte carré, están muy parecidas. Fátima, bueno, ya viene haciendo imitaciones, casi no ha imitado a Rafaela Carrà, así que también será un desafío para ella. Esto va a estrenar en junio en el Coliseo y es una de las tantas obras musicales que se suma a la gran cartelera de calle Corrientes. Rafaela Carrà falleció en el año 2021 a los 78 años. Ella debutó muy joven, tenía 9 años nada más cuando empezó a participar del mundo artístico. Su mamá la llevó a Roma a conocer a un productor y ahí debutó. A los 20 años hizo una película con Marcello Mastroianni. Estuvo en Hollywood, tuvo la oportunidad de quedarse ahí, pero prefirió elegir Italia hasta que en los 70 se le abrió el gran mundo. La TV que le abrió la cabeza, dijo que ahí se sentía mucho más libre. Recordemos, cantaba, bailaba, actuaba, hacía todo, un artista integral. Ahí estamos viendo las últimas imágenes, su última aparición pública en La Voz, en el reality que se hizo también en Italia. Y uno de sus programas más recordados, Pronto Rafaela, con juegos, música. Y de hecho, bueno, nosotros también lo conocemos porque es el programa en el que se inspiró Susana Jiménez. Bueno, ahora vamos a poder conocer un poco más de esta historia de Rafaela Carrà, la mujer que, por ejemplo, entre otras cosas, le dijo que no a Frank Sinatra, no cualquiera. Vamos a poder conocer a partir de junio de la mano de Fátima Flores un poquito más de esta artista italiana, cuyas canciones siguen sonando como el primer día. Muy vigente esta, Dami, Rafaela. Sí, sí, además esta onda medio retro que hay, la verdad que cae muy bien, hay que ver cómo le queda ¿A Fátima? Le va a quedar bien, le va a quedar bien. ¿Te parece que hacemos una pausa y la podemos escuchar un poquito a ella, Rafaela? Me parece. Puede aprovechar, corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor.
Mañana, Damián, empieza abril y llega con aumentos. Y algunas subas están programadas y a otras les falta definir el porcentaje. Prepagas, combustibles, telefonía, entre lo que más se va a encarecer. Los precios del transporte de pasajeros en el conurbano van a aumentar en promedio 4,2%. Y este ajuste responde al mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación y le suma un 2% extra. Así, el boleto mínimo con tarjeta SUBE registrada va a costar 425 pesos con 57 centavos. En cuanto a los contratos de alquiler, que se ajustan con el índice de contratos de locación, van a tener un aumento, pero un poquito más moderado que los meses anteriores, porque el ICL, este índice, atraviesa una desaceleración desde hace varios meses. En marzo, el aumento de los alquileres fue de 149,3%, en febrero había sido de 174% y en enero 190,69%. En cuanto a los servicios de luz y gas, se esperan algunas subas, aunque aún no están oficializados los nuevos esquemas. Sí se sabe que las boletas de AISA van a aumentar un 1% en abril en el área metropolitana de Buenos Aires y la factura promedio va a llegar a los 22.967 pesos. Pero veamos uno por uno los aumentos del mes que arranca mañana. Colectivos, las subas del 4,2% en promedio, esto en líneas del conurbano. Combustibles, se espera que el cálculo dé cerca del 2% de aumento. En cuanto a las prepagas, las subas van a estar entre el 2,1% y el 2,8%. Esto también aplica a los copagos. En relación con los alquileres, como decíamos, los contratos que aún rigen con la antigua ley de alquileres van a tener un aumento del 116,85%. Si hablamos de internet, cable y telefonía, hay que saber que las subas van a oscilar entre el 2,4% y el 3,2%. Y por otro lado, las expensas también van a aumentar después del aumento a los encargados de los edificios, pero el porcentaje no es fijo y lo define cada consorcio. El agua se estima que va a incrementarse en un 1%. Luz y gas no tienen todavía definidos los nuevos esquemas tarifarios. Y después de 2 años volvió a abrir el puente de Ciudad de la Paz. Había sido cerrado en enero del 2023 por obras de mantenimiento. A partir de ahora solo van a poder transitar vehículos livianos, motos y peatones y va a estar prohibido para los camiones. En una segunda etapa, las obras van a contemplar la construcción de una nueva estructura que va a reemplazar a la actual. Va a tener un carril para cada sentido y va a permitir la circulación de vehículos pesados. El puente une a los barrios de Palermo y de Colegiales y cruza las vías del ferrocarril Mitre. Muy contentos por cumplir una promesa que asumimos hace solo un par de meses. Vinimos acá, hablamos con los vecinos, escuchamos un reclamo de años, un puente que se había cerrado, que muchos decían que no se podía reparar para reabrir. Una obra pospuesta durante mucho tiempo y bueno, hemos cumplido, así que estamos muy contentos. Ambulancias, autos, vehículos, el cruce peatonal que es tan importante para un barrio, mucha más iluminación, más seguridad. Y cada vez falta menos para el estreno de El Eternauta en Netflix. Y se conoció, Nieves, el primer adelanto. Así es, Damián, ya está el tráiler oficial, va a estrenar el 30 de abril, ya comenzó la cuenta regresiva, venimos hablando del Eternauta desde hace un tiempito y ahora está el tráiler oficial con Ricardo Darín como protagonista. Mira, vamos a ver un poquito y mientras te cuento cómo se hizo esta producción. Hay algo en el aire, ¿no? Como si estuviera nevando. Envido. Yo no sé, escuché envido. Real envido, dije. Falta envido, carajo. Me salvó la campana. Cállense, cállense. ¿Qué? Escuchen. Hay algo en el aire, ¿no? Nieve en verano. Bueno, lo decimos aunque no hace falta aclararlo, está basada en el libro de Oesterheld de 1957, aunque transcurre en la actualidad. De hecho, alguna vez estuvimos ya hablando de los autos que eran modernos, etcétera, toda la gráfica también.
Además de Ricardo Darín van a estar Carla Peterson, Andrea Pietra, Marcelo Subioto, Mora Fritz, entre otros actores que lo van a acompañar. Bruno Stagnaro es el director que escribió el guión con ayuda de Martín, uno de los herederos del autor de la obra original, y con Ariel Saltari, quien también actúa. Ariel, que viene a ser del Marginal y muchas otras producciones, se suma a esta serie del detrás y delante de cámara. Y te digo algunos números, mira, para que veamos la gran producción que es y cómo puede competir tranquilamente con producciones norteamericanas o algunas otras de gran renombre. Por ejemplo, esto tardó 2 años en desarrollarse, solamente la idea y el guión, 4 meses y medio de preproducción, después se rodó en 148 días, y 1 año y medio estuvieron haciendo toda la parte de postproducción. Trabajaron en total 2.900 personas que estuvieron en 50 locaciones reales, más 30 locaciones virtuales, así que también ahí la tecnología al servicio de la ficción. 30 de abril empieza esta serie y ahí ya estuvimos viendo las primeras imágenes ahí de Ricardo Darín jugando al truco. Bueno, hay que esperar hasta el 30 de abril. ¿Cuánta regresiva? ¿Un mes? Un mes. Bueno, lo que sí podemos ver ahora, Damián, es cómo va a estar el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Se espera para esta tarde una máxima de 21 grados, el cielo va a estar todavía nublado y a la noche fresquita, 16 grados. A ver, mañana martes en la ciudad de Buenos Aires vamos a tener 12 grados de mínima, mira, la máxima 21 grados, el cielo algo cubierto. El miércoles mejora un poquito, la máxima va a estar en 23, la mínima 15 grados con el cielo nublado. Y las temperaturas bastante similares el jueves, 15 la mínima, la máxima 24, pero ahí el jueves vamos a tener el cielo despejado, sol en Buenos Aires. Y hasta aquí hemos llegado, como siempre te invitamos a que te quedes en el canal de la ciudad. Seguí informándote, 20:30 llegan Silvina Brandimarti con Jorge Elías, mañana tempranito, como todos los días, junto a Virginia Porcela a las 7 y después, por supuesto, al mediodía. En N12 con más información, como siempre les agradecemos la compañía y los invitamos a que nos encontremos mañana al mediodía. Gracias.